Esto es Spread the Bar, episodio 10. Soy Alejandro desde Caracas, Venezuela. Y yo soy Daniel desde Berlín, Alemania. Ok, ese silencio incómodo es el que usualmente ustedes no escuchan en los capítulos porque iba el jingle, pero nosotros sí lo tenemos porque Sí. dejamos como la oportunidad para que cuando Dani, que es el que se encarga de editar el episodio, Ujú. y cargarlo a YouTube y a Anchor para distribuirlo en las distintas plataformas, pueda colar el jingle en esos segundos. Sí, o sea, es súper cómico porque usualmente en cada episodio tenemos muchos chistes internos. O sea, yo me acuerdo que a veces nos poníamos que sí que a rapear o nos ponemos a hacer tipo tu, 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 tu. Como para tener una idea más o menos de cómo va a sonar, pero siempre es otro sonido completamente distinto. Una pregunta, ¿tú te acuerdas, o sea, del momento exacto en que se te ocurrió la idea y De el los, nombre del de podcast, Spread the dices Bars? tú. Claro. Oye, creo que fue en... O sea, que quería quizás decir algo más poético, pero siendo así más honesto, yo creo que fue el hecho de que siempre estaba como que escuchando a... no sé si es J. Cole precisamente, pero algunos de estos raperos estadounidenses que siempre utilizan como muletillas. Y yo estaba pensando como que, oye, o sea, tipo, por ejemplo, 21 Savage con Straight Up. O Ok, sí, o ok. sea, como que siempre la manera como los raperos y las raperas se venden a través de las muletillas y de las cuestiones únicas que proveen a través de la música, me hizo pensar que, oye, quizás hay alguna forma de de transmitir eso del hip hop en el mundo de los podcasts, pero sin necesidad de sonar particularmente dentro del hip hop, ¿no? Y o sea, honestamente lo de bars para mí vino lógicamente de barras de hip hop, o sea, de líricas, pero eventualmente cuando me junté contigo y tú le diste la vuelta musical, ahí fue que me di cuenta de la amplia gama que esa palabra podría tener. Y bueno, spread, siento que siempre o sea, a mí siempre me ha gustado esa idea de poder correr la voz, o sea, de poder como viralizar una Ok. idea o comunicar. Y como que esa pasión por comunicar y mi obsesión con el liricismo es lo que hizo que la idea cayera, pues. Sí, porque es que recuerdo que tú me planteaste la idea y ya tú tenías el nombre, o sea, tenías ya como el concepto bastante trabajado de alguna forma. Claro, después evolucionó, obviamente con el pasar del tiempo y de los brainstorms que hacíamos para poder darle una forma al proyecto, pero ya el proyecto venía como preconstituido también. Y eso de alguna forma me sorprende porque si bien yo añadí cosas, ya digamos que la columna vertebral estaba como que bastante elaborada. Sí, o sea, yo creo que lo que me ayudó full, que creo que también hablamos en el primer episodio, es que una de las inspiraciones más grandes de este episodio no solamente es como que el rap consciente en general, que es lo que más escucho, sino también este podcast estadounidense llamado Dissect, cuyo como la persona que lo creó, que se llama Cole Kuchna, es una persona que él empezó siendo músico sin educación musical, luego pasó a tomar una educación musical formal y después de graduarse es que él se plantea crear un podcast y después en la segunda temporada, después de analizar To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, es que consigue como un patrocinio con Spotify y ahí es que explota la cuestión. Entonces como que, y ese podcast salió que sí en 2018 y era, bueno, no salió en 2018, pero digamos que se hizo más viral dentro de esa época. Ajá, más viral, exacto. Exacto, o sea, porque él analizó el álbum creo que en 2015, 2016, o sea, básicamente después de que salió, y es un análisis súper profundo, muy académico o sea, si escuchan ese podcast probablemente verán bastantes inspiraciones, pero o sea, me inspiraba a analizar las cuestiones, pero sentía que le hacía falta una parte de como responsabilidad social, por decirlo así, que también Cole hace su versión de eso, pero pensando más en el sentido de Venezuela específicamente, estaba pensando como que, oye,
de qué forma uno puede agarrar como que el impulso que personas como Cancerbero tenían en sus letras y en sus mensajes, en sus conceptos, y poder también como que disecar o analizar esas ideas, pero transformarlos de tal forma de que un oyente cualquiera, sin tener nada de experiencia dentro de la música o dentro de ese artista en particular, pueda llevarse un mensaje positivo, sin importar si el mensaje en sí es negativo al comienzo. O sea, tipo, cuando estamos hablando de Mike Shinoda y estamos hablando del duelo, no es que sea un mensaje negativo, Ok. pero es un mensaje pesado, pues. Y poder como extraer algo útil o algo que la gente se pueda llevar o que puedan sentir y con eso como que crecer, creo que es la... Creo que eso fue lo que le dio a la columna a Spread the Bars al principio. Sí, sí, obviamente en esencia fue mucho cancerbero. Sí, O sea, total. creo que, no, obviamente me sentí bastante halagado cuando me planteaste la idea y muy emocionado de poder participar. Y que hayamos estado hasta ahora. Yo creo que Sí. ese primer grupo de WhatsApp en el que hablábamos de la idea y de cómo intentar hacerlo todavía está por allí. Sí, sí, sí. Probablemente en algún momento lo vendamos como Como un el- NFT. Eso te iba a decir. Ay. Este, pero, o sea, para mí fue también como una oportunidad de que no es que yo tenga gustos musicales bastante particulares, creo que Ujú. en lo absoluto. Solo que quizás en el círculo, o por lo menos de mis amigos más cercanos, familiares, etcétera, tengo gustos musicales muy distintos. Sí. Sobre todo por la vocación que tengo al rap. Ujú. Y nada, también lo vi en ese momento como una oportunidad de quizá poder expresar algo que siempre me llamó la atención y me obsesionaba de cierta forma. Sí. O sea, obsesionada en el sentido de que cuando algo me gusta mucho yo suelo investigarlo bastante. O sea, Ok. me pasa mucho con la música, con las películas, etcétera, libros, lo que sea realmente. Este, y claro, toda esta información que tenía en mi cabeza quizás sobre hip hop, no, ¿sabes? Se la expresaba a alguien que no le gustaba y lo estaba Claro. aburriendo. Sí. Entonces, claro, conversar contigo y quizás la idea de desarrollar Frente Barça era también un poquito una excusa de sacarme esa espina de poder comunicar algo en lo que de alguna forma invertía tiempo leyendo y investigando. Sí. Em, Obviamente, primero Frente Barça nace, claro, como esa excusa, quizás como una especie de hobby, pero creo que hubo un momento, como un punto de inflexión donde realmente nos planteamos tipo, mira, esto se puede llegar a convertir en un negocio para nosotros, en el sentido de que Ujú. Spread the Bars a mediano plazo para nosotros o a largo plazo, la intención es que pueda ser una empresa que tenga distintas aristas artísticas. Exacto. Eh, creo que lo que obviamente estamos apuntando hasta allá, pero obviamente el comienzo es un proceso de más que todo aprendizaje y de intentar conseguir la libertad que nos permita invertir tiempo, que es el principal capital que ahora podemos invertir para que Ujú. Spretebar se vaya desarrollando como unidad. Correcto, sí. Sí, bueno, también la otra cuestión interesante es que, em, o sea, este podcast nace primero como una especie de como una especie de refugio, ¿no? O sea, como un lugar donde discutimos de música y toda la cuestión, y era bastante personal, ¿no? O sea, por lo menos para mí, con toda la cuestión de Cancerbero, siempre fue como seguir ese legado, como un what if, básicamente, como qué pasaría si pudiéramos continuar esa idea desde nuestra versión de la realidad, ¿no? Porque lógicamente no estamos en 2015. Pero creo que a lo largo de que pasó el tiempo, pasó de ser algo personal a quizás algo colectivo con el grupo de personas que nos escuchó. Y con uno que otro comentario, con el hecho de que teníamos, por ejemplo, o sea, a mí nunca se me olvidará cuando empezamos, que acabo de revisar ahorita el grupo de WhatsApp y empezamos o sea, el grupo lo creé el 7 de septiembre de 2019 y te Ajá. agregué junto con otro pana en el 12 de octubre de 2019. Luego al final fuimos tú y yo los que nos quedamos ahí dándole back and forward a la idea. Y, y nada, lo loco es que, o sea,
Nosotros empezamos esa idea con una estructura súper frágil en ese momento. O sea, ok, estábamos súper emocionados y toda la cuestión, pero no había ninguna forma de que eso durara con el nivel de ambición que teníamos y la preparación. O sea, yo creo que... No, y también ajá. éramos bastante inmaduros en cuanto al desarrollo. Sí, por supuesto. O sea, era como que, bueno, Porque sí. Ajá, dime. es que recuerdo como en una pareja hubo un momento que nos tomamos un break. Sí, sí, Ni literal. siquiera, ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo duró, pero fue como que, mira, esto no está funcionando. Yo Sí, creo que deberíamos tomarnos un break y repensar lo que estamos haciendo. Y sí. luego tampoco me acuerdo cómo fue que volvimos a hablar sobre la idea. Ajá. Y creo que ya ahí empezó a tomar forma, porque en principio Sport the Bar, o sea, la primera temporada estaba planteada era para hacer un análisis de Gizmify, Ujú, este P que soltó Canserbero producido por Nico. ujú. Y me acuerdo que construimos el arte, hicimos que sí, un par de guiones, no sé qué y tal. Y al final fue como, no sé, es como que algo nos decía que quizás eso no era el camino en ese momento. Sí. Y luego creo que empezamos a tomar inspiración no solo de Dissect, sino que empezamos a tomar inspiración de muchas cosas. O sea, creo que en un momento se sumó Chente, Ah, sí, por supuesto. que lo hablamos obviamente en el capítulo de Bad Bunny, que nos llamaba mucho la atención la forma en que él hablaba del reggaetón, obviamente como algo muy propio puertorriqueño. Sí. Pero también comenzamos a consumir otro tipo de contenido donde decíamos como que, mira, pero yo creo que si bien hay una esencia de Dissect, nosotros somos mucho más que eso y tenemos otras ideas, entonces creo que comenzamos a conformar una obra o un proyecto muchísimo más homogéneo, estructurado, al mismo tiempo expandido hacia otras áreas, más enfocado a utilizar la música como una excusa para tocar distintos temas y creo Ujú. que es lo que nos empezamos a enfocar para desarrollar esta primera temporada. Exacto, sí. Y es también súper interesante ver cómo, lógicamente, la cuestión de la pandemia afectó tanto a la escena artística como también la manera o sea, como nos planteamos la idea, ¿no? Porque en un comienzo, en 2019, cuando el mundo estaba normal, como que nuestra versión de la realidad era bastante flexible. O sea, era como que, bueno, tenemos tiempo para hacer esto, lo otro y tal y qué sé yo. Creo que también estás estudiando derecho todavía, no te habías graduado. Y Sí, exacto. exacto, o sea, como que estábamos en una etapa mucho más tranquila, mucho más como de poder tratar, de intentar diferentes ideas, pero no importa si fallamos. Pero ahora que, sabes, tipo, tú estás graduado, ya yo estoy como en mi etapa final y ya he hecho demasiados como sacrificios dentro de mi estudio para alinearme hacia como este lado de crear contenido en línea y toda la cuestión. O sea, como para darte un poco de contexto, yo Ok, ok. desde que empezó la idea de Spread the Bars, yo en todas las materias que podía hablaba de Spread the Bars. O sea, yo la planteé como una idea de negocio en una materia y terminé haciendo otra idea de negocio, pero todo lo que Me aprendí de acuerdo. ahí, todo lo que aprendí de ahí lo apliqué en Spread the Bars. O sea, tipo el business plan, el business model canvas, los diferentes como que áreas que hay que estar pendientes, todo ese rollo lo pensé, lo escribimos juntos, no sé si te acuerdas. Sí, Este, sí, me acuerdo. sí, yo te fastidiaba hasta el Que de hecho yo cansancio con... casualmente, Ajá, es que me acuerdo que casualmente yo había tomado un diplomado en ideas de negocio. ajá, Entonces también había desarrollado un modelo de Canvas, pero en ese momento, porque otra cosa que a mí me gusta mucho es como la moda y la ropa y no sé qué. ajá, O sea, en ese momento yo como que planteé el Canvas fue para el desarrollo de una marca de streetwear masculina. ajá. Y cuando me planteaste el Canvas, me acuerdo que armamos un Canvas de Spread the Bars como negocio para que lo Sí. postularas en el curso. Sí, 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 nada, fue una cuestión increíble. Y bueno, nada, esa fue una experiencia. Otra experiencia que tuve fue que me tocó, hice una materia que tenía que ver con como sustentabilidad y ser como la ética dentro de la ingeniería. Y al final de ese curso tuve la oportunidad de como plantear la idea de simplemente usar la música para conectar a la gente y un podcast y tal y qué sé yo. Y hubo bastante gente que se animó y todo. Y hice como que un grupo de amigos ahí interesante que a lo mejor a futuro podrían colaborar con nosotros y tal.
Como que la cuestión así que fue más increíble fue un taller que hice hace un par de meses donde teníamos que... Era como un taller como de 8 horas, una cuestión así, o de... No, mentira, de 4 horas en 2 días Ok, sobre cómo montar un negocio y toda la cuestión, pero mucho más enfocado a la parte práctica. O sea, literalmente era como que 5 minutos de explicación y luego 25 minutos trabajando en una idea o una cuestión. Y dentro de esa cuestión, como que había un segmento donde uno podía plantear una idea y hacer como una prueba de un pitch, básicamente. ok. Como en 2 minutos, una cuestión así. No, mentira. Creo que como un minuto inclusive, era una bestialidad. Y todo cronometrado así, súper caimán en Zoom, o sea, la cuestión más alemana que te puedes imaginar. Y nada, dentro de esa cuestión, yo como nos daban como 15 minutos para organizar la idea y todo, y yo vendí Spread the Bars, o sea, y la gente aplaudió y todo, y fue súper brutal porque, si bien ellos no son mi target audience, porque ninguno de ellos hablaba español, les vendí la idea desde un punto de vista emocional y sentí como que, oye, a largo plazo, esto que estoy como aprendiendo en la universidad me está dando las herramientas para poder hacer esto. Claro. Sí. Y bueno, Sí, sí, exacto. la otra cosa también es que en otra materia yo fui como el project manager de un podcast sobre personas con discapacidad visual. Y ese podcast no solamente me inspiró en la parte de comunicación, sobre todo en la parte de podcast, ¿no? Pero también en la parte de cómo realmente un podcast puede cambiar la vida de alguien. Porque ese podcast que creamos, si bien para nosotros fue o sea, éramos un grupo de estudiantes muy diversos, la gran mayoría alemanes, pero cada uno con una personalidad completamente distinta. O sea, como que ese podcast salió como o sea, empezó como una idea de, ay, vamos a pasar esta materia y ya, y terminó siendo, o sea, por lo menos para mí, terminó siendo como un abredor de boca, si se quiere, o de mente, en el sentido de que me di cuenta de, por ejemplo, ese pequeño podcast que hicimos de 3 episodios, analizamos muchas cosas, hicimos como una historia ficticia planteando todas las dificultades que una persona con discapacidad visual en Alemania tiene dentro del ambiente laboral, especialmente en el académico. Y nada, dentro de esa experiencia, no solamente me tocó editar, que jode, porque eran como episodios de 20 minutos o de media hora, pero súper, súper milimetrados. Sino que también al ser project manager me tocaba estar pendiente de un grupo de gente, todo en remoto, que ni siquiera hablaban mi idioma materno. O sea, era una cuestión donde a veces o sea, yo tenía que hablar con la supervisora y calarme todo el baño de agua fría cuando algo fallaba y todo era mi responsabilidad. Entonces era como que esa pasar roncha de que el podcast funcionara debido a la responsabilidad, eso creo que fue lo que me dio como la resiliencia para poder hacer esto contigo, porque si no, yo creo que, o sea, en 2019, cuando no tenía nada de esas experiencias, no hubiera sido para nada factible desarrollarlo, pues. Sí, en lo absoluto. Yo creo que también son cosas que nos llevaron como a descubrir, que nos dan las respuestas, nos dirigían de nuevo hacia Desperate Bars, tipo, epa, esto es lo que, Sí, 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 a lo que de alguna forma deberías enfocarte o que también estás persiguiendo, ¿no? A veces sin saberlo. Creo claro. que a mí me pasaba que siempre tenía como que curiosidad por la creación de contenido, Ujú. pero me costaba mucho familiarizarme o intentar conocer cuál era ese tipo de contenido que yo quería de alguna forma producir. Sí. Este, me considero que soy una persona que consume bastante, pero suelen ser contenidos como bastante delimitados de alguna forma y a medida que los he ido descubierto es que, o descubrieron, sí, descubierto, Ujú. es que he podido de alguna forma saber hacia dónde quiero enfocarlo y me pasó, por ejemplo, cuando empecé a escuchar el podcast de Vero Ruiz del Viso, Ujú. me gustaba mucho el enfoque que ella hacía, también de Mentes Podcast, este, me gustaba como que todo el análisis que ellos hacen desde sus distintas profesiones o también la forma en que tratan a sus invitados, igual que Creativos Podcast.
Entonces creo que eso eran como, han sido como personas que me han marcado mucho hacia dónde me gustaría o me ha gustado a mí dirigir la creación de contenido y es también lo que he intentado imprimir en Spread the Bars y que creo que los dos también hemos estado alineados con esa idea, ¿no? Ujú. Quizás ser un poco académicos, quizás desde un punto de vista bastante amigable. Sí, No, y obviamente la influencia de Escuela de Nada es otra cosa. claro. Aunque Escuela de Nada principalmente es comedia, creo que también se trata de la forma en que ellos han formado su trabajo. Claro, sí. Porque bueno, o sea, obviamente se ha notado en su crecimiento. Pero en mi caso, o sea, personalmente me pasó mucho que yo me gradué de la carrera de Derecho, obviamente que yo comencé a trabajar, o sea, soy abogado, trabajo como abogado, Ujú. y es algo que me encanta y me gusta, pero que he descubierto en los distintos trabajos que he tenido, lo que no me gusta, obviamente, y la forma en la que a mí me gustaría enfocar mi carrera. Ujú. Y yo siempre me he sentido que no soy como ese tipo de persona que disfruta o, digamos, un análisis al contrario, es como que realmente no me gusta estar 8 horas sentado en una oficina frente a una computadora. Lo detesto. Sí. Me siento como Neo, el personaje de Keanu Reeves en Matrix, Thomas Anderson, que se esté como atrapado de alguna forma y necesito ir. Eso, quizás Front the Bars también era un poco como ese escape. Sí. Y creo que el 2021 me enseñó mucho hacia donde yo quiero dirigirme. Eh, para mí personalmente 2021 o sea, lo divido como en dos etapas, Ujú. un primer semestre y un segundo, completamente distintos, en donde de todo lo que pasé en el primero no tenía ni idea de que el año iba a terminar de esta forma. Con una primera temporada un proyecto que estaba cerrando, Ujú. consiguiendo un trabajo que de alguna forma querías hace tiempo y se me presentó la oportunidad, mudándome a un sitio propio, entonces son como que muchas cosas que se van sumando y obviamente el Frente de Bar forma como que una parte bastante especial allí porque de alguna forma me ha permitido conducir o enfocarme mucho en lo que realmente quiero que profesionalmente o hacia donde quiero profesionalmente crecer, sabes, los siguientes días, los siguientes meses o los siguientes años. Y es muy cool cuando las ideas que tú y yo tenemos como que de alguna forma se complementan o van dirigidas hacia la misma línea. Sí. Y creo que el desarrollo de equipo de este proyecto me ha demostrado como que obviamente mucho eso. Total, total. O sea, yo creo que también, bueno, sobre todo, probablemente más a ti que a mí, ¿no? Pero como que salir de nuestra industria, de nuestra área y enfocarnos en algo completamente ajeno cada semana también nos daba un refresco a nivel mental, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo creo que yo te mandaba cada semana una foto de mis tareas o de las bromas que tenía que hacer que no tenían nada de creativo. O sea, era que sí que análisis 2 en alemán, donde tengo que escribir oraciones en vez de números para poder explicar una cuestión en matemática o programando una cuestión. O sea, cuestiones súper técnicas que me gustan también, pero que eventualmente te van como que destruyendo el alma. Y de repente como que, o sea, yo finalizaba el viernes en la noche la última tarea de matemática y el sábado a las 5 de la mañana estaba despierto como ahorita, ¿no? Grabando un episodio contigo. Creo que o sea, ¿cuánto tiempo crees tú que hemos estado en este rollo de esta temporada? Yo creo que fue como en septiembre que empezamos a grabar adecuadamente, ¿no? Como a finales de septiembre. Sí, sí, fue en septiembre que recuerdo que grabamos, creo que como 3 episodios o casi 4 episodios, como que de forma seguida. Sí, Y eso nos dio una ventaja como de varias semanas, de hecho en la que casualmente pasaron como demasiadas cosas que ni siquiera pudimos grabar como por 3 semanas. sí, una locura. Y hasta que luego retomamos. Pero no, obviamente eso significó una lucha bastante grande desde todo punto de vista, porque hoy, es a lo que me refería hace unos minutos, y era algo que casualmente estaba hablando con un amigo esta semana, que bueno, es colega mío, de hecho él se acaba de graduar, Ujú. o sea, como abogado, y hablábamos de que sí, en principio por la posición en que estamos, sí, necesitamos un trabajo de oficina o necesitamos un trabajo, no sé, en un banco, en una empresa, en lo que sea,
en un bufete de abogados, porque, bueno, de alguna forma necesitamos conseguir cierta estabilidad económica y esa estabilidad económica es lo que nos da la libertad y esa libertad es lo que nos permite invertirle tiempo a un proyecto en el que confiamos y queremos desarrollar para profesionalizarnos en ese punto. Obviamente, Spread para mí significa en gran parte eso. Este, entonces, claro, mientras Spread the Bars de alguna forma lo vamos llevando, lo vamos transformando en algo que nos permite vivir de él, este, la mayor inversión que podemos hacer es tiempo. Entonces, claro, hay que empezar a buscar cómo Spread the Bars entre en nuestro horario, en nuestro calendario. Obviamente tú y yo no solamente estudiamos o trabajamos, sino que estudiamos, trabajamos, tenemos una pareja, tenemos una familia, etcétera. Sí, Y todo es tiempo, ¿no? Todo necesita su tiempo, todo necesita que también nos aboquemos y les demos el esfuerzo. Y obviamente expertar en eso. Entonces, bueno, ya que lo único que de alguna forma, no lo único, pero quizás lo más ujú, importante que podemos dar al proyecto en este momento es tiempo. Entonces, bueno, ahí fue donde empezamos a sacrificar horas de sueño. Era más fácil para ti grabar en la mañana en Alemania y para mí en la madrugada de Venezuela, quizás para conseguir un silencio, un espacio en el que nos permitiera estar tranquilos, sin ningún tipo de interrupción y poder grabar cada episodio. sí, Pero obviamente todo es una evolución mientras va andando el proyecto. sí, Porque total. podemos tener mil ideas y configurarlo de mil formas, pero hasta que no lo ejecutes y sepas cómo se ve en la realidad, o sea, cómo funciona de facto, entonces es donde comienzas a entender realmente cuál es el proceso que querías seguir para que el trabajo fluya. Y creo que es algo que se empezó a dar. Y algo que en principio parecía una debilidad, o sea, el hecho de que tú estás en Alemania y yo estoy en Venezuela, al final le dimos la vuelta y se transformó como una fortaleza del proyecto porque Sí. permitía que Sprete Bar funcionase 24 horas al día, los 7 días de la semana. Literalmente, el Wall Street del podcast. Sí, sí, totalmente. Sí, Este, y, y, y nada, yo creo que como que ese proceso fue lo que nos permitió definir hasta este último episodio que ya tenemos una dinámica como que bastante homogénea, fluida y definida de cómo hay que hacer cada cosa eh, que elaboramos para el proyecto. Yo creo que sin duda ha sido una temporada mucho de prueba, o sea, muy piloto, sí. este, pero también, ay, se me fue la palabra, pero... em, no sé, diría que como que nos fuimos de palo, o sea, fue demasiado ambiciosa, esa es la Sí, palabra. Fuimos demasiado ambiciosos con todo lo que queríamos hacer. sí, sí, sí. Yo creo que he aprendido mucho de eso, ¿no? La verdad es cliché, pero siempre es como un paso a la vez. Pero nada, yo igual me siento como muy contento de lo que hemos hecho y realmente de lo que he aprendido al ejecutar este tipo de proyectos y de conocer la oportunidad que podemos llegar a tener también. Sí, o sea, yo creo que, como dices tú, la ambición que hemos tenido para esta primera temporada también es completamente justificada, ¿no? Porque, o sea, looking back, cuando empezamos en 2019, como que nuestras ambiciones eran altas desde el comienzo, o sea, queríamos, bueno, como habías mencionado tú, queríamos hablar de Give Me Five de Cancerbero y Nico. Queríamos, inclusive llegamos a pensar que cada temporada iba a ser un análisis de algún proyecto a la Dissect, básicamente. O sea, realmente deconstruyendo las cosas con nuestro twist, lógicamente. Pero, pero nada, esa ambición creo yo que es necesaria también para uno salir de su zona de confort, ¿no? Porque, o sea, cuando empezamos el podcast, yo recuerdo cuando yo te decía, mira, vamos a hacer tal y tal cosa, y luego me planteaste tú, por ejemplo, la idea de los reels cada semana, y para mí me parecía algo súper complicado a nivel de tiempo, porque nunca, o sea, no sabía qué tanto tiempo podía consumir el hacer un reel. Y a medida que fue pasando el tiempo, hasta yo creo que te ayudé con un par de reels y todo, y me di cuenta que, oye, es un poquito más de tiempo, pero te da una posibilidad de comunicar algo distinto que a lo mejor ahorita em, o mejor dicho, no es comunicar, sino quizás ahorita como contenido no te dé la satisfacción de, oye, tengo 1 millón de visitas, lo que sea, pero nos da la satisfacción de que estamos documentando un proceso que a lo mejor a futuro
algunas personas van a querer visitar. Por ejemplo, en el caso del episodio de La Voz de la Luz, que sería el análisis del show en streaming del álbum de Lil Supa slash Neon. Este, y dentro de esa etapa que estábamos haciendo los posts y eso, algo que pasó ahí que quiero resaltar acá porque literalmente es el poder de la ley de atracción, es que o sea, déjame darles el contexto en orden, cronológicamente. Primero, cuando empieza la pandemia, lógicamente todos estamos en una depresión. Y cuando Lil Supa anuncia que está trabajando en este álbum llamado Neon, a mí como que me entró mucha emoción y yo estaba como que haciendo unos EPs en esa época. Y nada, cuando sale el álbum, al principio no lo entendía porque era una cuestión súper distinta y lógicamente viniendo de Supa, fue como una experiencia musical que tenía que acostumbrarme. Pero cuando vino el show en vivo y pude como que conectarme en ese momento con él directamente, eso fue algo como que me reconectó con hacer música y con comunicar. Y si ven en uno de los posts de esa semana, yo entré en el en vivo que hizo Supa después del evento y escribí Spread the Bars Season 2 o segunda temporada. Y yo posteé eso y tomé una captura porque yo dije, oye, sería cool que en la segunda temporada tengamos a Marlon y poder mostrarle esto. Y luego, como que flash forward a este año, una meta que nos habíamos propuesto era que por lo menos en el mínimo en el aniversario de ese show, que sería el 11 de septiembre, de 2021, que sería el año después de eso, íbamos a hablar con él o íbamos a tener el podcast o algo por el estilo. E inclusive creo que grabamos, si no fue en esa semana, la semana después. O sea, como que el episodio fue grabado con esa intención para montarlo en ese momento, pero por cuestiones logísticas terminó saliendo creo que en octubre. Y menos mal que salió en octubre, porque justamente en esa época Supa estaba activo en Instagram. Y no solamente le dio like a ese post en específico donde hablamos en detalle sobre el evento, sino que también lo compartió. Y dentro de ese post Sí. habíamos escrito... Ya, voy a agregar Ajá, que. dime. Voy a agregar que de hecho, o sea, el hecho de que ese episodio se retrasara y saliera en octubre hizo que se nos alineara todo el calendario de episodios con fechas, tipo, el episodio del Dojo salió la semana en que se cumplía el aniversario del álbum Worldwide, el episodio de Bad Bunny salió la semana en que cumplía también aniversario el último tour del mundo, el episodio de Acapella salió justo la semana en que Acapella se presentaba en los Grammys, etcétera. Entonces como que, no sé, de alguna forma eso modificó todo el calendario que habíamos propuesto en principio y casi que hizo que se alineasen los episodios con los eventos a los cuales se hacía referencia en cada episodio sin quererlo. Total, total. Exacto, y también ¿cómo se llama? Cuando nos damos cuenta, ahora que ya no estamos estresados pensando en la cronología de cuándo hay que montar y la cuestión, también nos damos cuenta que todo ese esfuerzo tiene un sentido que solamente lo vas a ver después de que lo termines. O sea, durante el momento, o sea, ahorita por ejemplo que estamos grabando, todavía nos quedan otros detalles por ajustar, pero el hecho de que estamos enfocados en el presente, aquí lanzando un poco de filosofía chombal, el hecho de que estamos enfocados en el presente de lo que estamos haciendo y no perdiendo la cabeza pensando en todo lo que nos falta, es lo que nos permite transmitir esa energía, no solamente de confianza, sino también de curiosidad, que creo que es lo que a veces nos hace falta cuando estamos creando, ¿no? O sea, porque creo que el proceso de creatividad, sin importar si es algo tan simple como cocinar o combinar ropa o inclusive en mi área que sería las ciencias tipo matemática y cuestiones así, también hay un nivel de creatividad, o sea, hay una manera creativa interesante de visualizar las fórmulas, de poder comunicar un mensaje a través de un código en un programa, un software.
O sea, cuando realmente tomamos el tiempo de crear con intención y de tomarnos el tiempo para poder apreciar lo que estamos haciendo, a pesar de que sea un dolor en el culo muchas veces, nos permite realmente crecer. Y quizás en ese momento estamos quemados o estamos estresados o lo que sea, pero esa energía que transmitimos en ese momento, sin importar cuál sea el medio, es algo que se queda ahí. Y por ejemplo, cuando estamos revisando las cosas que hicimos este año y viendo todo el desarrollo, creo que notamos esa energía cada vez que volvemos a esos episodios. O sea, yo por ejemplo, cuando escucho cualquiera de los jingles, automáticamente me meto dentro de esa semana y cuántas horas dejé de dormir y cuántas clases falté y o sea, cuántas cosas tuve que sacrificar para poder sacar ese jingle que a lo mejor en ese momento nadie escuchó. Pero sé que en algún momento a la persona indicada le va a caer y eso va a ser algo interesante. O sea, por ejemplo, el hecho de que Supa o el dojo en general nos hayan compartido y que algunos de ellos también nos hayan escuchado, me huele el coco porque, o sea, hace un año nosotros estábamos hablando de analizar su música y de a lo mejor algún día hablar con ellos. Y todavía no estamos ahí, o sea, todavía nos faltan un par de peldaños, pero estamos básicamente en la puerta de poder conversar con la gente que nos inspira y quizás inclusive de colaborar con ellos. Lógicamente esto no es una obligación, es más bien una invitación abierta, una carta abierta a quien quiera colaborar con nosotros, pero el hecho de que hayamos pasado de ser consumidores pasivos a consumidores activos, si se quiere, porque hemos estado no solamente consumiendo contenido, entiéndase información, noticias, sino también la música en general. Siento que nos ha hecho personas mucho más intencionales al momento de comunicar y también de lo que consumimos. O sea, yo por lo menos ahora, cada vez que escucho un álbum, tengo que por lo menos leerme el Genius una vez para poder estar seguro de que no me estoy pelando ningún detalle, o me pongo a leer las letras para estar seguro de entender lo que la persona dijo, o escuchar bien las instrumentales una y otra vez. Y a veces me pasa, o como por ejemplo me pasó en la semana pasada bueno, mejor dicho, esta semana con Benecadencia, que estaba viendo una entrevista que hizo Sergio Novelli a Ricardo y habla de que Ricardo dice que la percusión de la canción Qué duro es el amor en comunismo, creo que es la cuestión. La percusión está hecha con monedas, con tarjetas de crédito y con bolívares que ya están en desuso. O sea, en otras palabras, agarraron literalmente la economía venezolana y la utilizaron como la percusión que lleva el ritmo, el tempo de una canción. Y eso tiene como que un trasfondo muy simbólico, ¿no? Porque a lo mejor para un oyente cualquiera es como que, ay, bueno, usaron unas moneditas y unas tarjetas para hacer ruido. Pero a nivel poético es como que, oye, están haciendo una canción de qué duro es el amor en comunismo utilizando el comunismo para poder hablar de lo mismo. Y eso es interesante, No, en pues. mi caso, sí, en mi caso también, Sprite Drive también me llevó a eso. O sea, me llevó a apreciar la música de una forma distinta. Ujú. Obviamente en las últimas semanas que hemos estado grabando semana tras semana, y básicamente casi que es dedicación exclusiva a repasar ese álbum del que vamos a hablar. Sí, Es mucha investigación de leer las letras, de investigar al artista, ver entrevistas, etcétera. Y realmente me ha hecho poco como que buscar álbumes que de alguna forma disfruto sin la necesidad este, de hacerlo como una tarea para un análisis. sí. Entonces, por ejemplo, o sea, ahorita tengo un chiste de que Gaby me tiene, o sea, como una joda, Ujú. de que yo cuando vamos en el carro no la dejo escuchar música porque como que cada rato pongo pausa y le explico algo de la letra. Igual me pasa a Entonces, mí eso lo me pasó mismo. con Marico, es que me pasó con el con el álbum de Micro TDH. Ajá, Porque el álbum también está repleto de referencias. ajá. Entonces es como que... De hecho, ni siquiera o sea, no me he leído las lyrics del álbum, Ujú. pero es como que las capto ¿sabes? Pues no sé, porque escucho a capela, porque escucho a Canserbero, lo que sea. Sí.
Entonces como que lo pongo para echarle, no, pero el micro TH dice esto porque él se refiere a esto y es una referencia a esto que pasó aquella vez. Sí, Entonces como, ¿sabes? Como que perturbarme, me ha llevado a analizar la música de esa forma, sí, pero realmente lo estoy disfrutando porque siento que comienzo a entender más y es algo que quería y que perseguía, los procesos de cada artista y de cómo consiguen su idea y lo que ellos quieren transmitir, etcétera, que obviamente es lo que el podcast pretende hacer. exacto, sí. Y creo que es algo que te pasa a ti también y que me pasa tras cada episodio. Y es que, o sea, un poco aquí explicando cómo funciona como la producción del podcast, es que Dan y yo, en principio, de alguna forma candelizamos que iba a ser cada episodio, o sea, anotamos los 10 episodios de esta temporada Ujú. y determinamos de qué iba a ser cada uno. Entonces, ya con antelación, los dos sabíamos que teníamos que estudiar para ese episodio. Sí, Entonces, supongamos en la semana uno no, vamos a hacer así, en la semana 2 era Donda. Entonces, bueno, ok, estudiamos Donda, grabábamos, pero durante el momento en que ustedes como público escuchaban Donda y veían los posts y los reels, ya nosotros no estábamos escuchando Donda, ya nosotros estábamos escuchando el álbum de la semana 3 sí, que en este caso creo que era Neon. exacto. Pero a lo que me pasaba era que mientras producía los reels y producía el contenido, como al mismo tiempo que tenía que escuchar Neon, también tenía que devolverme a Donda para poder escribir, y lo mismo te pasaba a ti. Ujú, Entonces, lo que hacía era que de alguna forma no me podía sacar Donda de la cabeza cuando tenía que estudiar Neon. ujú. Entonces, como que luego publicábamos Neon y me pasaba lo mismo con Neon, entonces me pegaba con Neon en vez del siguiente álbum con el que Sí. teníamos que estudiar. Entonces, como que, o sea, justo ahora ni siquiera me puedo sacar Bene Cadencia de la cabeza. Sí. Este, y es como ese ejercicio de obviamente también de aprender, de quizás escuchar cosas que típicamente no escuchábamos Ujú. y como que abrirnos un poco quizás hacia otros artistas, aunque si esta primera temporada en principio repasamos artistas que hemos seguido durante muchos años, también nos tomamos un tiempo para tú enseñar a mí y yo enseñarte a ti Ujú. y también de alguna forma aprender los dos juntos. Y creo que eso ha sido también lo bonito del proyecto. Obviamente la enseñanza de cómo producirlo, aunque obviamente tú y yo sabemos que nos falta muchísimo, al mismo tiempo sabemos que vamos por buen camino, Sí. porque bueno, nos hemos dado cuenta que aquellas personas que nos inspiran han pasado por esto que nosotros pasamos Ujú. o estamos pasando, y que bueno, ellos ya están en un punto y que es al de nosotros queremos llegar y creemos que estamos siendo el camino que de alguna forma ellos han seguido. Exacto, sí. Este, pero desde un punto de vista personal también nos ayuda a entender la música y analizarla quizá de una forma que los últimos años no lo hacíamos, pero que a partir de ahora prestamos más atención a los detalles. A mí me pasa obviamente que sin estudiar música estoy empezando a notar quizás ciertos sonidos o cómo hacen ciertas cosas o cómo incorporan voces de apoyo, porque hacen un hook o porque incorporan un coro de cierta forma o porque suena una cuerda y no una percusión en tal parte de la canción. Entonces Ujú. como que realmente para mí ha sido como que muy bonito poder conseguir eso a través de este proyecto. Sí, no, eso me alegra full porque yo me acuerdo que en 2019, cuando nos planteamos el proyecto, ok, como que teníamos a Cancerbero de, digamos que de ancla, ¿no? O sea, era como que al final todo siempre termina otra vez en Cancerbero porque esa es como no diría como el filtro, pero sí diría que fue como como que el peso que nos evitaba irnos por demasiado lejos hasta tal punto de que no estuviéramos hablando de algo que nos interesara, pues, porque o sea, para la gente que no entienda cuál es el fetiche con Canserbero, la cuestión es que, o sea, a nivel de música, hay músicos que son comerciales porque les gusta vender o porque lo hacen como negocio, que es completamente válido, y que ahora como después de analizar y de entender la música como negocio, lo entiendo perfectamente y lo respeto, pero está otra camada de músicos y de artistas en general que procuran que el concepto y que su mensaje prevalezca por encima del interés comercial. Y dentro de esa camada, en el caso particular de Cancerbero, Cancerbero siempre se dedicó a su concepto y no tuvo la oportunidad de ver la parte comercial. O, no, o por lo menos no la parte comercial que realmente le hubiera tocado. Porque, o sea, en el momento en que él... Creo que Ajá.
Ajá. No, 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 te concluí la idea. iba a decir que, o sea, para el momento en que él fallece, la carrera de él está a punto de explotar. Y justamente ahora lo vemos, donde inclusive cualquier cantidad de disqueras utilizan su nombre y desde Nacho hasta Residente, hasta todos los raperos de Latinoamérica hablan de él. Conozco gente de inclusive Estados Unidos y de otros países que lo conoce. Y el caso particular de Cancerbero es una cuestión casi que mítica en muchos aspectos por la manera como explotó. O sea, es básicamente como el caso de artistas como Michael Jackson o Bob Marley que sin importar si has escuchado su música o no, técnicamente los escuchas siempre porque su influencia afectó a una generación de artistas. Sí, correcto. Sí, o sea, obviamente en el caso de Cancerbero, obviamente lo más, o sea, lo mejor en este tipo de casos es ver todas las entrevistas que le ha dado y cómo ha evolucionado su pensamiento, porque tampoco podemos olvidar que Cancerbero comenzó siendo un adolescente desarrollando esta idea y que obviamente a medida que él iba rapeando y iba construyendo discos y temas, podemos ver una evolución de todo lo que él pensaba. Sí. Obviamente él inicia un momento en donde estaba esa lucha de lo underground contra lo comercial, del rap contra el reggaetón, etcétera. Pero él es uno de esos cantantes que sin buscar ser comercial se transforma en comercial, Ujú. pero es precisamente porque el público lo vuelve así. Sí. Obviamente hay mil casos de esto y creo que él está comenzando a transitar ese proceso. Él Exacto. comenzaba a transitar un proceso en donde él se daba cuenta que él podía vivir del arte que le estaba creando y que si él quería seguir subsistiendo, él tenía que también tener una visión de negocio sobre lo que estaba produciendo. Sí. Y yo creo que ese siempre es un paso bastante importante entre un músico y obviamente lo vimos con Acapella Ujú. y lo importante que se convirtió en el paso que él da y me encanta también lo que está haciendo Micro TDH en ese sentido Ujú. porque el talento que tiene Micro TH es innegable y creo que si repasamos el disco que él acaba de publicar este mes, vamos a ver que es una locura lo que está haciendo y que obviamente gracias a lo que ha producido Canserbero, artistas como ellos están llegando también donde están y bueno, aquí Fun Fact, Micro TH tiene una referencia a eso en una de las canciones del álbum. Pero creo que cantantes como Kendrick Lamar, J. Cole y Canserbero para nosotros son como esas temporadas o esos episodios que guardamos de alguna forma con recelos hasta que nos sintamos preparados para producirlas y entregarles todo lo que ese tipo de artista se merece en un análisis o en un tributo. Exacto, sí. O sea, por lo menos cuando tocamos a Mike Shinoda, que es una de mis inspiraciones de toda la vida, porque yo crecí con Linkin Park, eso fue como una especie de preparación, si se quiere, para mí, de ver cómo podríamos tratar un tema o un artista con demasiado catálogo. Y algo que me gustó es que esta temporada se fue más por la parte temática que por la parte como o sea, no hicimos como que un listado de los logros de una persona, sino fue más como que cómo conectamos una idea, en este caso, en el caso de Mike fue la cuestión del duelo, con el proyecto y cómo podemos sacar algo que al final del episodio la audiencia se sienta que aprendió algo y que creció con nosotros. Entonces es como que, por un lado, era una especie como de poder fanboyar, fanboyar, o sea, como que poder hablar como loco de un tema que nos apasiona, que es la música, pero también agarrarle el lado productivo, el lado como el takeaway, lo que la gente puede sacar de eso y utilizarlo o explicarlo de una forma casi que académica, pero muy casual. Eso creo que es como ha sido la fórmula que hemos ido desarrollando y que yo creo que ahorita ya tenemos como que más o menos montada la idea de cómo funciona. Pero volviendo a la cuestión de Cancerbero, como que el fetiche, o por lo menos a nivel personal, la razón por la cual me obsesiona la carrera de Cancerbero y lo que fue él como persona, es porque la inspiración de él provenía de las personas, sobre todo de las personas que él observaba y de las realidades que él veía
y también de toda la información de la que él se nutría y cómo él regurgitaba eso en una manera completamente distinta que otras personas a lo mejor no hubieran visto. Y cabe destacar que eso ocurrió en un momento donde ese estilo de música no solamente no era viable, sino que realmente nadie estaba pidiendo por eso. O sea, el rap consciente de la década del 2010 no era una cuestión que la gente estaba como que sí, necesitamos rap consciente, sino era la época de 50 Cent y de Jay-Z y Eminem con Rap God. O sea, bueno, no, el Rap God viene mucho después, pero era una época donde el rap comercial se estaba sobrepasando y haciendo como que tomando el globo, por decirlo así. Y esta vertiente era una cuestión que básicamente sobrevivió gracias a la audiencia. Y hoy en día vemos cómo ese rap consciente, Exacto. o por lo menos algunos sectores del rap consciente, han evolucionado a tal punto, por ejemplo el caso de Kendrick Lamar, donde pueden hacer un proyecto sumamente denso a nivel consciente de contenido, de mensaje social y extremadamente exitoso a nivel comercial. O sea, por ejemplo el caso de To Sí, Pimp a Butterfly o de Damn, o bueno, básicamente cualquier canción que en donde Kendrick esté, siempre tienen un mensaje profundo de alguna forma, ya sea en una referencia o en el video, algo. Igual pasa con J. Cole y con otros artistas que tienen este poder de poder agarrar esa, como que la técnica y todo lo que los antecesores pavimentaron para poder cruzar ese camino, pero además tienen la awareness, reconocen o son conscientes de que tienen el poder de afectar a la gente con sus palabras. Y en el caso de Canserbero en particular, gracias a que él se dio cuenta de eso temprano, pudo hacer canciones como, bueno, mi canción favorita, que es Buenas noches, de Give Me Five, que es una canción que encapsula la experiencia de un día en cualquier parte de Venezuela sin necesidad de hablar de Venezuela. Y probablemente si lo escucha una persona de otro país, también se pueda relacionar de eso desde dentro de su contexto, sin importar clase social, sin importar género, sin importar nada. Y ese tipo de música que se va por lo conceptual y que te lleva a lugares que a lo mejor tú ni siquiera has pensado o que creías que sería posible, eso es lo que, por lo menos a nivel personal, siempre me hace sentir como emocionado cada vez que escucho algún trabajo de Canserbero o algo que haya sido inspirado por Canserbero. sí, y creo que me gustaría añadir que en esa época en el mercado latino podemos ver también cómo el reggaetón venía subiendo Sí, hasta convertirse en la poderosa industria que es ahora. Entonces era como que muchas cosas en contra en los que, si lo vemos desde un punto de vista de negocio de mercado, pocos competidores sobrevivieron o han podido ujú, sobrevivir, desarrollando una idea de rap conciencia frente a una masa que quizás persigue o tiene tendencias a otras cosas, sí, y que lo hiciera y que sea reconocido justo ahora como lo es. Me gustaría quitarle como la parte de lo cuán mitificado que él ha sí, sido, pero bueno, también es consecuencia de todo el contexto en que se desarrolló la carrera y obviamente, bueno, posteriormente la muerte de él. Quería tocar otro punto, pero creo que se me pasó un poco. como siempre nos Pero pasa. también me queda el tema, sí, pero también me queda el tema quizás de las pequeñas victorias que Sport Bars nos ha dado, Sí, ¿no? O sea, más allá del aprendizaje. Ah, no, a ver, ya retomo, ok. Hablabas sobre Kendrick y J. Cole y lo conscientes que ellos son de las palabras que emiten y del poder que tienen para tocar a las personas que los escuchan. Y yo creo que eso es algo bastante. Obviamente tú y yo no estamos en ese nivel. sí, Pero de tan solo imaginarlo, creo que me parece algo bastante jodido de poder entenderlo, ¿no? De cómo la palabra que tú emites tiene un impacto tan significativo en una masa tan grande de personas que te siguen. sí, Y que de alguna forma te idealicen y a veces parece que olvidan que tú eres humano y que gozas de los mismos problemas con ella. Quizás en un estatus económico distinto, obviamente en la posición en la que actualmente estos artistas se encuentran, pero que al final del día, pues, eres de carne y hueso y, y posees los mismos sentimientos y quizás hasta las mismas luchas que esas personas que te siguen. sí, Ok, las pequeñas victorias que nos ha podido entregar Spread the Bars.
Yo creo que obviamente lo hemos tocado ya mucho, que es el tema del aprendizaje, de cómo nos lo ha conducido, Ujú, pero es algo que a mí me llenó mucho y que me sorprendió bastante fue las personas que nos escribieron por DM y aquellas que de alguna forma también se tomaron la molestia de dejarnos algunos comentarios en Instagram o en ujú. YouTube. Y creo que fue muy bonito quizás mantener ese diálogo y descubrir que por ahora una buena parte de nuestra audiencia está en México. Sí. Entonces quizás tener como que un poco ese choque cultural y que las personas de alguna forma también hayan entendido el mensaje que queríamos transmitir, porque esa también era una duda, ¿no? Mm, De que, ok, tenemos una idea en la cabeza, tenemos un mensaje que queremos transmitir, pero a veces no saber si lo estamos haciendo de la forma correcta. Es sí. decir, si el mensaje que queremos transmitir realmente está llegando a la forma que nosotros pretendemos que lo haga. Y obtener ese feedback se transforma en bastante importante. Obviamente a modo personal, creo que tenía expectativas demasiado altas. Ujú. No sé si reales, era más como escenarios bastante fake sobre, obviamente, dónde podía posicionarse el podcast. Y esto, obviamente, sin tener ningún tipo de experiencia de haber producido algo anterior, Ujú. pero creo que tener ese breve intercambio con un par de personas que se han tomado la molestia de seguirnos y de estar pendiente del contenido que hemos cargado, fue muy bonito. Sí. Eso fue muy bonito como que verlo porque, bueno, al final uno lo piensa, ¿no? Estás escuchando a dos desconocidos intentando hablar sobre algo que les llama la atención y que te tomes una hora para escucharlo, me parece a mí muchísimo. Sí, total. O sea, yo, por ejemplo, antes de que Spread the Bars saliera en esta temporada, yo siempre le comentaba a mi grupo de amigos, tipo, mira, estoy pendiente junto con este pana para hacer tal proyecto y tal. Y, o sea, al principio siempre, todo el mundo siempre sabía, ok, este proyecto existe y me preguntaban cómo iba y tal. Pero nunca tenía como que el producto final, ¿sabes? Era como que, bueno, sí, estamos trabajando y tal, qué sé yo. Y cuando empezaron a salir los episodios y los escucharon, o simple, ni siquiera los escucharon, apenas vieron la parte visual que Alejandro hace acá, tipo un shameless blog, pero Alejandro es tremendo diseñador. Exacto, o sea, desde el momento en que la idea se manifestó, o sea, por lo menos a nivel visual, que es algo que quería acotar acá, siempre me gustó que la propuesta visual que tú has tenido ha sido siempre minimalista, pero ha sido también bastante... Tiene carácter. O sea, pueden ver cualquiera de los posts que hay en Instagram y se van a dar cuenta que hay una intención detrás de cada objeto, de cada color. Si se dan cuenta, cada semana hay como una especie de... Hay una paleta de colores en específico que se escoge. Hay elementos de, por ejemplo, referencias visuales inclusive de cuestiones del artista directamente. Y toda esa serie de detalles, si bien en Instagram o en Spotify inclusive no son suficientemente apreciados porque estamos acostumbrados a consumir arte y no pensar mucho en lo que está pasando, son cosas que por lo menos a nivel personal me satisfacen mucho porque cada vez que veo un episodio de Spread the Bars y me refiero a ver a nivel visual, eh, me... mm, siempre me causa una sensación de... me llena, no sé, o sea, hay algo de los colores, hay algo de las formas de la estructura, de la composición, que siempre me hace sentir como que me desconecto del mundo y estoy entrando en el universo de Spread the Bars, desde la firma hasta la manera como todo está fríamente calculado, por decirlo así. Y creo que ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, ¿no? De poder ser parte de ese proceso, por lo menos en mi caso es más de recomendación que de acción en la parte visual, te da también otra perspectiva de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo del comienzo cuando me mandabas millones de referencias visuales de estilos, diseñadores, de tendencias, de todo eso. Y yo no tenía tanta, o sea, mi fogueo siempre ha sido más en la parte de audio. Y cuando, Ok. o sea, cuando tú me exponías ante todo eso, yo aprendía muchísimo. Y tanto así que, o sea, muchas de las cosas que he aprendido viéndote las he aplicado en cuestiones personales, en otros proyectos. Inclusive en la universidad, si tengo que hacer alguna cuestión visual, hay ciertas referencias que saco inclusive de Experto Bars.
Entonces, nada, pues quería dejar acá que Alejandro es tremendo diseñador y que bueno, deberían contratarlo. Gracias. Con la parte visual de Desperate Arts, creo que con lo que me he sentido incómodo ha sido con el Instagram ¿Ok? porque siento que me ha costado mucho como que sentirme cómodo con la forma en la que puedo diseñarlo. Y hay como que muchos diseños individuales que me gustan, pero cuando lo visualizo como que en su completitud, de alguna forma como Ujú. que me incomoda porque siento que no se ve tan bien como me hubiese gustado quizás hacerlo. Claro. Pero me pasa distinto cuando veo, por ejemplo, los colores en YouTube. Ajá. Era porque siento que di en el clavo con algo que perseguía y que no sabía cómo transmitirlo, pero que de repente surgió de la nada, porque me acuerdo que casi que esos diseños los hicimos en vivo, Sí. por lo menos lo del primer episodio, que fue casi que, mira, ¿te gusta así? No, hay que corregir esto, mejor esto aquí, no sé qué. O sea, hicimos como mil cambios Ajá. hasta que quedó como que un banner, que es el que hemos usado durante toda la temporada, y me siento maravillado por hacerlo porque nosotros empleamos la paleta de colores de cada álbum del que hemos hablado. Es Exacto. decir, cuando hablamos del último tour del mundo, Benecadencia, Donda, cada álbum tiene su propia paleta de colores, cada artista elige unos colores determinados para desarrollar la carátula del álbum, y esos son los que nosotros utilizamos para, de alguna forma, plasmarla visualmente el episodio. Entonces, como que me encanta poder verlo en YouTube, porque de alguna forma sí me traslada al álbum y también hace que cada episodio sea como que bastante único y especial. Correcto, correcto. Entonces creo que de esa parte me llena, pero me lleva un aprendizaje bastante fuerte de quizás cómo hacerlo mejor en una parte ya de quizás de Instagram u otras redes sociales. Pero también está la parte musical, que es la que principalmente estás encargado tú, y ha sido brutal porque creo que el crecimiento se nota desde el episodio uno hasta este último. Es como que cada semana tengo un nuevo jingle favorito y es porque cada semana te superas. Y eso es increíble. Yo recuerdo que cuando ponía el jingle, que a veces lo escuchaba en la casa y estaba Gaby, o se lo enviaba a algún pana, me preguntaban si, como que quién hacía eso, o sea, si era como que un músico. Y yo como que, ¿sabes? Daniel inventando con su computadora y componiendo, intentando cantar y divirtiéndose haciéndolo. Sí. Y creo que también fue una de las partes más bonitas porque en principio sí, obviamente era una inversión de trabajo y de conseguir un espacio para poder desarrollar una idea, que no es que la podemos hacer en 5 minutos, sino que lleva tiempo y a veces nos lleva todo el día. Ujú. Ver el resultado final también era bastante gratificante. Total, total. Gracias por, por los piropos. Honestamente, al nivel de música, aquí como que self-indulging a little bit. O sea, yo he hecho música desde que era adolescente, o sea, desde 2008 creo yo que fue la primera vez que como que empecé a escribir y fue precisamente por Linkin Park que me inspiré. Y he pasado por toda clase ¿cómo se llama? De diferentes fases, ¿no? O sea, he pasado desde hacer rock hasta hacer rap, hacer... No, todavía no he llegado a vallenato, eso sí, no he llevado hasta ese nivel latino, pero como que de todas las experiencias que he tenido, creo que lo más interesante ha sido cuando tengo que hacer algo con límites. O sea, por ejemplo, tener que crear en a veces un día una pieza musical, como en el caso de los jingles, que está enfocada en algo que sería, por ejemplo, las letras o sea, letras no, los nombres de las canciones. eh, Ajá, los nombres de los tracks. Exacto, o enfocado, por ejemplo, en la historia del artista y foguearme con la historia del artista para poder representarlo de la mejor manera, utilizar sonidos relacionados al álbum, inclusive el tono de la voz o la cadencia de las rimas, o sea, como que hacer que todo sea lo más posible como tributo al artista, pero que también tenga una esencia de Spread the Bars que lo distinga de, por ejemplo, hacer una parodia. O sea, como que la Exacto. intención siempre vino como homenajear al artista desde nuestro estilo, en vez de tratar de copiar al artista y pretender que somos el artista, pues. Y creo Que que... por cierto, Ajá.
Dime. Casi te pongo a cantar reggaetón. Bueno, quién sabe, todavía sale, todavía hay la posibilidad de que salga un bonus track por ahí y me escuchen ahí con voz de reggaetonero. Pero sí, o sea, ha sido una experiencia súper interesante porque yo jamás me imaginé que iba a estar haciendo jingles con ese nivel de esfuerzo semanalmente. O sea, yo me imaginé, ok, tipo, el jingle del primer episodio le damos copy-paste y bórralo, pues, tipo, la mínima cantidad de tiempo posible por el tema universidad. Pero era inevitable, o sea, después de haber escuchado, creo que los primeros 3 episodios fueron con instrumental nada más, pero una instrumental es bien, o sea, con un concepto específico para cada una. Y luego creo que fue después de la explosión con Neon que la gente llegó y toda la cuestión, que creo que te pregunté, tipo, oye, ¿qué opinas si me lanzo unos versos y tal? Y creo que el apoyo y la aprobación tuya para la parte de los jingles fue lo que me animó a experimentar y a salir de mi zona de confort, pues, porque, o sea, en el caso de Funky Fresco y el Dojo todavía está chill para mí porque era como que más alineado hacia mi estilo a nivel musical, pero ya cuando entramos a Capella y después a Mike, que eran como a nivel musical más distintos a lo que he producido anteriormente, ahí sí fue más cabilla, pues. Y bueno, ni se diga cuando llegamos a Benecadencia. O sea, esa para mí es mi jingle favorito. Y Sí, también. sí, o sea, poder plasmar la experiencia venezolana en una canción, creo que es la mejor manera de poder haber cerrado esa etapa de los jingles, pues. Sí, es que recuerdo que nosotros como que estábamos buscando una paleta de colores que le queríamos dar en la Sí. temporada. Obviamente en ese momento estábamos muy de Off-Season, el álbum Pero sí. de J. Cole, y tomamos como que los colores azules, el negro, un poco quizás la parte del fuego del álbum, que es amarillo con naranja, etcétera. Sí. Pero realmente no caigo en cuenta cómo fue el momento en que decidimos que cada episodio se tenía que ver distinto, y realmente es como una firma que me gustó mucho. Sí. Obviamente requería un mayor esfuerzo, requería un mayor trabajo. A veces nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho Demasiado. tiempo, pero al final me encanta, es lo que te digo, me encanta como que poder ver en YouTube, me encanta poder escuchar el jingle y que cada episodio tenga como una firma bastante particular. Y me parece como que un trabajo muy bonito que creo que en algún momento se podrá valorar bastante. Este, ajá, pero acá, a ver, obviamente en estas últimas semanas lo que creo que más escuchamos cada uno fue los álbumes de los que hablamos. Pero durante el año, ¿qué fue lo que más escuchaste o cuáles son esos álbumes o canciones que tú dices como que mira, del 2021 me puedo quedar con esto? Oye, a nivel musical, yo diría que, o sea, pasé por 2 fases igual que tú en este año. O sea, una fase donde estaba como que pasando roncha y en reconstrucción, por decirlo así. Y esta última parte del año que ha sido como de un crecimiento progresivo poco a poco que ha sido, como que ha ido explotando ahorita y creo que el año que viene va a explotar muchísimo más. Y como que en la primera etapa del año, como estaba struggling, por decirlo así, creo que el rap pesado fue como que la cuestión que me llevó hacia adelante. Y a medida que fui como progresando, fue menos las líricas y más la música. O sea, tipo soundtracks de películas y sobre todo las películas de Shang-Chi del Marvel Cinematic Universe Ok. y todo lo que toca Hans Zimmer, esas dos como que áreas han sido lo que me ha, o sea, como lo que me ha mantenido a flote a nivel musical. Pero siempre creo que el factor que siempre como el que siempre retorno es tener playlists específicas con diferentes moods, ¿sabes? Por ejemplo, como que, ok, quiero sentirme, enfocado. Hay un álbum que recomiendo brutal que se llama, The Music of Three Blue, One Brown, que es un canal que explica matemática, pero de manera mucho más intuitiva y visual. Y la música es súper brutal para estudiar. O sea, por lo menos yo los últimos 2 meses nada más he escuchado eso todos los días que estoy en modo universidad y de verdad que me ha cambiado el humor para poder estudiar, sobre todo cuando tienes que hacer todo remoto. ¿Y qué tal para ti? O sea, ¿cómo ha sido el año en música?
Yo creo que el primer trimestre del año yo lo seguí muy pegado con el último tour del mundo. Mm, Marico, fue un álbum que desde que salió en noviembre, como hasta febrero o marzo, yo no dejé de escuchar. Como que todos los días lo escuchaba por lo menos una sola vez. Luego recuerdo que como para el segundo trimestre repasé muchos álbumes que creo que eran del 2020. Lo ujú, que pasa es que ahorita también me pasa mucho, yo no sé si es como algo colectivo, ajá. pero a veces tengo recuerdos y yo no sé si son del 2020 o 2021, tengo como todo mezclado. Te entiendo. Entonces, pero sé que repasé muchos álbumes, como por ejemplo Post Malone, 21 Savage, Caleb, y luego me pegué con The Off Season. Ujú. Y The Off Season me llevó a repasar álbumes de J. Cole y me pegué mucho con For You Eyes Uf, Only, etcétera. sí. Pero yo también soy mucho de listas de reproducción. Lo que pasa es que, exacto, tú utilizas Spotify, yo estoy utilizando Apple Music. Ujú. En Apple Music hay como unas listas de reproducción que son Ok. temáticas. Hay una que se llama Dale Play, que son como un resumen de canciones latinas que están sonando en un determinado Ajá. momento. Déjame buscarlo porque tengo los nombres acá que son bastante particulares. Hay otra que se llama New Music Daily, que es como música que sale y que de alguna forma está siendo bastante escuchada. Ujú, Y Today Hits, que son, bueno, los hits a nivel mundial que están pegados. ujú, Entonces como que usualmente cuando no quiero escuchar como que un artista determinado, porque normalmente si voy a escuchar un artista, yo escucho los álbumes completos en orden, o sea, no es como que creo una propia lista de reproducción con distintas canciones que me gusten de ese ujú, artista, escucho como que este tipo de lista de reproducción o quizás tipo rap caviar, etcétera, ujú. y escucho como, bueno, un mix de cosas. Sí. Pero luego creo que una de las canciones con las que más me enganché durante el año es una canción de Kid Laroi que se llama Without You y esa canción tiene un remix con Miley Cyrus. Uf. Creo que fue una de las canciones que más escuché durante el año y me encantó porque The Kid Laroi es como un sonido que me encanta, es muy parecido al de Post Ujú, Malone y me sorprendió mucho que apenas tuviese 17 años y lo que estaba haciendo. Este, y luego reconecté un poco quizás con la parte más rock, de alguna forma, con el álbum de Olivia Rodrigo, ujú. este, que para mí creo que puede llegar a ser el mejor álbum del año. Ok. Quizás no el que yo más escuché, pero es que me parece que es un álbum que puede estar presente en la segunda temporada de Brutal, Spread the brutal. Bar. Estamos aquí spoileando ya la segunda temporada. Me reconecté también con el rap a nivel de rap venezolano. Ujú, Eso me gustó mucho. Y también con rap en inglés, porque me gustó mucho el álbum de Baby King y también el de Isaiah Rashad. Ya, digamos, para no hablar tanto de Donda o del de Drake, que bueno, todo el mundo lo escuchó, son famosos, etcétera. sí. Estos dos álbumes, aparte que Kendrick tiene en el álbum de Baby King, tiene dos temas con él. También ha sido uno de los álbumes que creo que más puedo recomendar. Sí. El de Justin Bieber también fue un álbum que me gustó muchísimo y que creo que lo exprimí completo. Ujú, Pero creo que si tendría que hacer una única recomendación, recomendaría el álbum de The Kid Laroi porque creo que es el artista que para mí significó más en el 2021. ajá. Bueno, además de Bad Bunny, pero bueno, el álbum de Bad Bunny es de 2020, apenas algunos singles que él sacó este año. Sí, sí, sí. Bueno, pero creo que en el caso de Justin Bieber lo exprimiste tanto que hasta me salpicó. Porque yo me acuerdo que yo estaba en otra frecuencia y cuando salió me lo pasaste, creo que fue. Y cuando lo escuché fue como que, damn, necesitaba esto y no lo sabía. Y sí, y me da risa porque en paralelo también mi novia también lo estaba escuchando y después como que ambos nos conectamos y fue como que, oye, estás escuchando tal tema y tal. Y sí, o sea, yo creo que, bueno, también lógicamente el álbum de Ed Sheeran, que venía como que esperando desde hace rato que saliera. Al principio, como estaba en ese mood de struggling por la gran mayoría del año, no, como que no lo podía apreciar al comienzo, pero ahora, cuando ando en ese mood emocional romántico, ya es brutal, pues. Este... mm, y bueno, creo que la cuestión importante acá de destacar con la música del año
es que todo depende de cómo te sientas, ¿no? O sea, si te sientes feliz, entonces busca Sí, música sí, feliz. completamente. Si estás pasando un duelo, busca música que hable de duelo. Si estás pasando por tristeza, busca música que hable de tristeza. Porque precisamente para eso los artistas producen su trabajo, para que tú tengas la oportunidad de absorber eso en el momento indicado. Y por ejemplo, a lo mejor toda la música que hablamos esta temporada, ninguna de esas canciones te pegue o te enseñe algo porque no estás en esa etapa. Como diría J. Cole, que a veces hay que, si no lo estás sintiendo todavía, tienes que esperar un poco a crecer y luego lo sentirás. Este, pero creo que como que el highlight para mí de la música del año ha sido que este año como que todos poco a poco intentamos colectivamente volver a la normalidad. En contraste al año pasado que todos estamos en una demencia donde básicamente, o Sí, sea, yo sí. creo que cuando Bad Bunny estaba haciendo su álbum, él pensó que se iba a morir probablemente porque, o sea, Bueno, el nombre del álbum es una referencia casi que a eso. exacto, o sea, es una cuestión donde todos estamos colectivamente bastante preocupados y todavía hay preocupación, o sea, no estoy aquí diciendo que todo está normal, sino que estamos intentando colectivamente salir del hueco en el cual caímos, hueco del estilo venezolano, no al estilo chileno, este, sí, y nada, yo creo que antes de cerrar y antes de despedirnos hasta la próxima temporada, algo que nos gustaría es agradecer a ustedes o a ti específicamente, querido oyente, querida oyente, por haber estado con nosotros durante esta temporada, ya sea durante un episodio, durante toda la temporada como un loco o una loca, de pana gracias. Y esperamos que el contenido que creamos haya sido de alguna forma nutritivo, ya sea en la parte de entretenimiento, ya sea en la parte de educación, en la parte de expandir el catálogo de referencias que tengan, ya sea en la parte de los jingles, en la parte visual, en la parte de... inclusive de la manera como nos comunicamos, porque creo que también otra cosa que nos destaca en cierta forma o que nos hace distintos, o que por lo menos nosotros procuramos hacer, es que de verdad buscamos hacer un lenguaje que conecte a la gente a través del arte y no simplemente usarlo como un eslogan, pero no practicarlo. O sea, por lo menos recuerdo que hubo un comentario en uno, creo que fue el post donde hablamos de Neón, que estamos hablando de toda como que el show, y una persona comentó que nos faltó un detalle, y en vez de dejar que nuestro ego venga a, qué sé yo, a borrar el comentario, a decirle tipo, tú no sabes nada, no estabas ahí, ta, 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 ta", buscamos integrar eso y sentirnos bien de que más bien no es que nos están corrigiendo en el sentido de que estamos haciendo algo mal, sino que estamos colaborando con la comunidad. Y creo que tener la madurez para poder ver eso y poder reconocerlo y apreciarlo es no solamente algo que no, por lo menos a nivel personal me satisface mucho el que tengamos esa madurez, sino que también creo que es algo que quizás a lo mejor ustedes no vayan a escuchar una hora de esto y probablemente estamos hablando en el vacío y nadie está escuchando esto, pero si alguna persona ve lo que estamos haciendo por 3 segundos, ya esa inspiración que estamos dejando ahí es suficiente. O sea, por lo menos tengo amistades que me han dicho que no han escuchado un episodio completo, lo que sea, pero lo poco que han visto y visto en el sentido de ver el texto, la visual, les ha dejado un buen mensaje y creo que eso es como esa es la mejor satisfacción que podemos tener. Que sin importar si es un segundo o un año de atención que nos den, podamos haber dejado o podamos haber conectado a la gente a través del arte. Así que gracias. Sí, también estoy demasiado agradecido. Y Experte Barsta obviamente también es un proceso de aprendizaje para nosotros. O sea, no se trata de que nosotros manipulamos una verdad o que nos queremos que queremos propiedad sobre algún tipo de verdad, sino que también es un proceso en que nosotros estamos aprendiendo, Dani me está haciendo a mí, yo lo estoy haciendo a él, los estamos aprendiendo juntos de ustedes y de los artistas que nosotros intentamos analizar. Obviamente sabemos
A ver, estaba muy claro de la forma en que el podcast debería mejorar. Hemos mucho trabajado, sí, hay una diferencia entre el audio de los últimos episodios y los primeros, también de la forma en que hablamos. Correcto. En el primer episodio quizás con un poco de miedo y temor sin saber lo que estamos haciendo hasta ahora que, bueno, en un pequeño proceso de 10 episodios hemos aprendido hacia dónde queremos dirigirnos y eso ha sido una parte importante, muy importante de esto. Obviamente gracias a las personas que nos han podido escuchar, nos dan cierto soporte para creer que lo que estamos haciendo de alguna forma tiene un sentido. Las personas que nos han podido escribir, obviamente nuestra mente sigue trabajando en ideas de cómo este podcast debe crecer. Estamos muy ansiosos por eso, muy ansiosos por el 2022, muy ansiosos por toda la música que también se va a producir en el 2022, que nos va a dar chance de quizás brindarnos análisis también de cosas que nosotros hemos consumido durante los últimos años o que han marcado un hito en la historia de la música que también nos gustaría brindarle un tributo. Este, y creo que se trata de eso, de que este proyecto se siga nutriendo y que nosotros pues sigamos aquí colaborando y le sigamos encontrando sentido a que Expert the Bars, digamos, exista de alguna forma. Correcto. Estoy súper agradecido contigo, Dani, obviamente de la compañía, del espacio, de trabajar cada semana, de conseguir un tiempo, de entender a veces cuando no puedo y tú me cubres, etcétera. Y bueno, creo que un último regalo para finalizar el año es que vamos a dejar el link y vamos a actualizar nuestro link para poder incluir el Notion site de Spread the Bars, donde van a poder conseguir como que una forma bastante organizada todo lo que hemos producido por esta primera temporada. Correcto. Dentro de esa página podrán encontrar toda la información que hemos posteado, entiéndase el episodio, la descripción del episodio con todos los links, en los jingles y los posts, incluyendo sus visuales, para que estén informados al tanto de todo, sin necesidad de vender su información a plataformas que probablemente no tienen sus intereses en mente. Así que, bueno, de nuevo, gracias a ustedes, audiencia, gracias a ti, Alejandro, y también gracias a ti por entender ¿cómo se llama? Mi proceso creativo, porque muchas veces yo como que te he cansado con todo mi discurso y con todo mi... A veces un monólogo literalmente explicándote todas mis ideas y luego tú dices, sí, Daniel, todo está bien. Y sí, o sea, es un ritmo que al principio creo que era bastante fastidioso porque es demasiado explicativo para poder llegar al punto, pero siento que como que hemos encontrado un ritmo donde yo puedo explicar lo suficiente, tú entiendes lo suficiente y podemos entrar a la acción al momento. Y una última cosa que también quería decir es que como una anécdota personal y que creo que es importante y también refleja el espíritu del podcast, ¿no? Que cuando, como les habíamos comentado, cuando empezamos la idea, estamos usando a Cancerbero como ancla, básicamente, como el tema, o por lo menos su música, como el tema que nos podría dar a conocer o empezar o trabajar de alguna forma. Y llegamos hasta un punto de, como les habíamos dicho, de hacer pilotos, de tener todo montado. Estamos como que llegando al punto de cuadrar cualquier cantidad de entrevistas y lo que sea para poder hacer ese trabajo. Pero eventualmente, por una u otra cuestión, las cosas fueron cambiando. Y lógicamente, cuando los cambios vienen, no siempre son recibidos de la forma más estoica. O sea, muchas veces la frustración era mayor que la capacidad de apreciar el cambio. Pero eventualmente, ya sea por el tema pandemia o por el tema cambios de vida, uno se va adaptando y va entendiendo que las cosas llegan a su momento. Y si hubiéramos empezado en 2019, probablemente ni hubiéramos tenido la capacidad para mantener este podcast al nivel que está ahorita y no tendríamos la experiencia ni las herramientas para poder comunicar de la forma que lo hacemos ahora. Entonces la anécdota es que si bien ustedes pueden estar empezando alguna idea o pueden estar sintiendo inseguridad de siquiera si vale la pena empezar alguna idea, nosotros consideramos que tomarse el tiempo es importante, pero también es importante intentarlo, ya sea a nivel privado, a nivel público, como ustedes lo deseen, pero de verdad no tengan miedo de intentar algo
Y también recuerden que cada bit de información que suben al internet calienta el planeta, así que si van a montar algo que sea algo que tenga una buena intención y que ustedes sientan que van a estar orgullosos y orgullosas de lo que ven. Y bueno, la parte jocosa de la cuestión es que empezamos pensando que íbamos a hacer una temporada de Cancerbero y terminamos hablando de Bad Bunny. Entonces, todo puede cambiar. Todo puede cambiar y el cambio es bueno. El cambio es bueno porque para bien o para mal es inevitable. Y si lo abrazamos y lo vemos como algo que nos puede ayudar a crecer, es ahí donde podemos desarrollar resiliencia para los obstáculos que vienen en la vida. Y créanos que los obstáculos van a venir, no importa qué tan preparados estén. O sea, nosotros teníamos un servidor de Discord con todo organizado, un canal de Telegram, los chats en Telegram, los chats en WhatsApp, páginas de Notion a la izquierda y hacia la derecha. Y aún así, con toda la planificación y toda la cuestión, estamos grabando este episodio el 31 de diciembre en la madrugada. Entonces, lo que les queremos decir es que el hecho de que estén haciendo algo que les guste no significa que no va a haber dificultad, pero esa dificultad, si tienen una buena intención y están enfocados en su visión, va a valer la pena. Estoy de acuerdo. Esa dificultad tiene como un disfrute distinto. Total. Dani, gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente temporada. Correcto. Entonces, bueno, Marlon, si estás escuchando esto, por favor, déjanos ahí tu número, tu pin, lo que tú quieras. Y nada, gracias de nuevo a todo el mundo. Y nos vemos en la próxima temporada. Se acabó esta mierda. Alejandro y Daniel, es en español vuestro podcast, papo, check it out. Aceptamos cheques como dólares, somos los que conectamos al mundo otra vez. Sin más preámbulos, les dejamos nuestra combo, que se escapen detalles, seguimos brincando obstáculos. Yo que daremos como próceres, como Pedro y Vegeta, te volverá un erudito, corre las barras. Desde el yo Toño hasta el Nirvana. Timeless como el success. Andamos meditando en el templo. Nuestra misión es documentar la historia. Alejandro materializa visuales. LOA siguiendo la dinastía del gang. Siendo conscientes. Yo estoy improvisando tercera grabación, conectando el mundo a través del arte. Aunque quizás puedan pensar que algunos venezolanos estamos condenados, yo considero que los big deals no me tengo importan. la capacidad Gracias. de cambiar ese estado. Nothing makes sense, crossing the line. Well, you is all that I think of. This goes better recon, must with yourself skills. I can make an album using only talks and still kill illness. Lyricists you'll find. Venezuela, porque este verso representa Ey, sentimiento nacional. Esto va dedicado a quienes se quedan y quienes se van. El zar. Escucha mi canto y luego recuerda que el cambio comienza en ti. Ya estuvo suficiente de naufragar como en Guiria. Aunque se vaya la luz siempre prevalece.